Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Galarza y este es un nuevo video para el proyecto Psicoterapia y Bienestar. Hoy es 15 de diciembre del año 2020. Acabo de terminar una sesión de psicoterapia y encuentro el espacio perfecto para hacer un nuevo video. Y este video se va a llamar ¿Qué es un trastorno mental 2? En el video anterior te hablé de qué es un trastorno mental, pero siempre me da la impresión de que me quedo corto, que me falta información, que tal vez debía haber dicho alguna cosa u otra. Y bueno, este es un video en el que intento mejorar el video anterior. Como la ocasión anterior, nuevamente hice mi acordeón. Es algo muy raro en mí, pero la verdad es que sí tuve que hacer acordeón para organizar mejor las ideas y no olvidar algo importante. Entonces vamos a empezar con lo básico, ¿no? ¿Qué significa la palabra trastorno? Vamos a olvidarnos del término trastorno mental y solamente qué es la palabra trastorno. ¿Qué significa? Pues si lo buscamos en diccionarios vamos a encontrar diferentes significados. Pero en esencia, trastorno tiene que ver con la alteración, ¿sí? Alteración de algo. Puede ser de un proceso, puede ser de una cosa, puede ser del estado de salud de un organismo, ¿sí? Entonces, a eso se refiere el término trastorno. Trastorno es una alteración en algo, en alguien, en un proceso. Cuando se altera la forma habitual de funcionar de eso, ¿ok? Eso es un trastorno. Tú lo puedes buscar en el diccionario. Dice también, trastorno deriva del latín, ¿sí? Y está compuesto por el prefijo tras, que significa al otro lado, y el verbo tornare, que indica girar o tornear, ¿sí? O sea que está funcionando de una manera diferente a la habitual. Entonces podemos hablar que un trastorno es una alteración del funcionamiento normal de algo o de alguien, ¿sí? O de un proceso, depende cómo lo quieras orientar. Obviamente cuando nosotros hablamos de un trastorno mental, estamos hablando de la alteración, ¿sí? O desequilibrio del funcionamiento habitual psicológico de una persona. Recordar que la parte psicológica se refiere a aspectos afectivos, cognitivos, conductuales, interpersonales, todo eso se relaciona. Y bueno, una forma de pronunciarlo de una manera adecuada, porque muchas veces nos confundimos, a mí me pasa y a muchos les pasa, lo vamos a pronunciar con una S, ¿ok? Trastorno, como si dijéramos también traste, ¿ok? Trastorno. No lo vamos a pronunciar con una N, como transporte, ¿ok? Trastorno, ¿sí? Es un error que cometemos bastante en psicología, profesionales de salud mental, estudiantes de psicología, inclusive a mí me puede pasar, porque es muy habitual. Entonces lo vamos a pronunciar así, con una S, trastorno, ¿ok? Ok, y ahora entramos como en la parte más importante, o lo que realmente quiero decir. ¿Por qué un trastorno mental no es considerado una enfermedad? ¿Ok? ¿En qué se basa? Bueno, te voy a dar la definición oficial de la Organización Mundial de la Salud de lo que es una enfermedad. Dice así: es la alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo por causas en general conocidas, manifestadas por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible, ¿sí? Esa es una definición de lo que es una enfermedad, ¿sí? Una de las características de las enfermedades es que tienen una etiología conocida. Por etiología nos vamos a referir a cuál es la causa que origina esa enfermedad. En medicina existe algo que se llama nosología, que se encarga de clasificar las diferentes enfermedades de acuerdo a sus signos y síntomas, ¿ok? Ahora, existen múltiples enfermedades, diferentes enfermedades, pero yo solamente te quiero poner un ejemplo, ¿sí? Las enfermedades infecciosas
son causadas por virus, bacterias, hongos o parásitos, ¿ok? Existen diferentes enfermedades infecciosas, pero en este 2020 estamos viviendo una que es bastante conocida, ¿no? Y que ha cambiado la forma en la que solíamos vivir, que es una enfermedad llamada COVID-19, ¿ok? Esta enfermedad llamada COVID-19 es causada por un virus que se llama SARS-CoV-2, ¿ok? La enfermedad es COVID-19 y el virus es SARS-CoV-2. Se puede identificar fácilmente su etiología. Entonces, dependiendo de las múltiples enfermedades, vas a encontrar una etiología diferente. Simplemente es cuestión de que busques el nombre de la enfermedad. Si es una enfermedad conocida y estudiada, vas a encontrar las diferentes causas, ¿ok?, que ocasionaron esa enfermedad. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Y bueno, eso no pasa con los trastornos mentales. Esa es la razón por la que no son considerados enfermedades. En el video anterior yo te hablaba que existen trastornos mentales secundarios a una enfermedad médica, o también se les llama trastornos mentales orgánicos, ¿ok? Sin embargo, existen muchos trastornos mentales en los cuales no están asociados a una enfermedad médica ni son secundarios. Por eso se le llama trastorno mental, ¿sí? Porque no encuentran el origen del trastorno en una enfermedad médica como tal. Como te comentaba en el video anterior, para que un trastorno mental se desarrolle, se necesita que diferentes variables se interrelacionen. Variables genéticas, variables biológicas, variables psicológicas, variables sociales, variables comportamentales, ¿no? Tiene que ver con el contexto histórico de la persona, el contexto sociocultural, sus recursos de afrontamiento, sus redes de apoyo, la forma en que la persona se relaciona con sus pensamientos, con sus emociones, con sus sensaciones, con sus impulsos, con sus recuerdos, el comportamiento que tiene cuando esos pensamientos aparecen, cuando esas emociones aparecen. Y la combinación de todos esos elementos hace posible que se pueda dar un trastorno mental o no. Entonces, es por eso que identificar cuáles son las causas que se originan en un trastorno mental es realmente complejo. En el DSM-5 existen 216 trastornos mentales, ¿sí? Y en muy pocos establecen alguna etiología. Por ejemplo, en el trastorno de estrés postraumático mencionan que tiene que haber un suceso traumático que podría desencadenar el trastorno de estrés postraumático. Pero realmente en la mayoría de los trastornos mentales no establecen cuál es la etiología del trastorno. Solamente se limitan a hablar de signos y síntomas y algunos comportamientos. ¿Ok? Entonces, esa es otra cuestión importante. Esa es la razón por la que un trastorno mental no es una enfermedad. ¿Ok? Ahora, un punto importante es que nosotros no podemos ver un trastorno mental, ¿sí? No se puede ver, no se puede observar. La psiquiatría contemporánea está realmente atrasada en comparación de otras especialidades de medicina, por ejemplo, cardiología, ¿sí? Las formas de evaluar, los diagnósticos. Hay un abismo de diferencia, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando una persona tiene alguna fractura, si se le hace una radiografía a esa persona, si no es una fractura expuesta, en la radiografía se puede ver que hay una fractura, ¿sí? Y de esa manera podemos comprobar, observar y ver que hay una fractura mediante una radiografía. Por ejemplo, si alguien quiere saber si tiene VIH o si tiene cáncer, existen en la actualidad pruebas muy especializadas que permiten hacer diagnósticos precisos y adecuados. En lo que a psiquiatría se refiere, no hay algo parecido a eso, porque como yo te decía, no puedes ver un trastorno mental de la misma manera que puedes ver una fractura en una radiografía,
no se puede. Sí, entonces, de ahí la dificultad para diagnosticar un trastorno mental, porque no funciona igual a enfermedades que mediante los análisis adecuados y los procedimientos adecuados sí se puede notar. Un trastorno mental no lo puedes ver, no lo puedes observar. Y bueno, aunque hoy en día las neurociencias, la neurología han avanzado bastante en el término de técnicas de neuroimagen, eso no garantiza, ¿sí? Aún con esas técnicas tú no puedes ver el trastorno mental. Tú no puedes decir, ahí está el trastorno depresivo mayor, o ahí está el trastorno de ansiedad generalizada, o ahí está el trastorno obsesivo compulsivo. No lo puedes localizar en algún punto específico, ¿ok? Te voy a leer este texto que me encantó. Dice: las modernas técnicas de imagen cerebral, con los nuevos servicios funcionales basados en el metabolismo cerebral, nos han permitido encontrar alteraciones anatómicas y funcionales en el cerebro de los pacientes con trastornos psiquiátricos. Ninguna de estas alteraciones es aún patognomónica, ¿ok? Que nos están diciendo que aún con la tecnología que tienen y con lo que pueden ver en las diferentes técnicas de neuroimagen, eso no garantiza que puedan decir, ahí está el trastorno de ansiedad generalizada, o ahí está el trastorno de estrés postraumático. Sí, no se puede hacer eso. Por eso te decía, los trastornos mentales no se pueden ver, a diferencia de otro tipo de situaciones, ¿no? De enfermedades que son reales, enfermedades. Estos son trastornos mentales. Bueno, como te decía, existen más de 216 trastornos mentales en el DSM-5. Yo en mi rol de psicólogo te estoy hablando, o me estoy refiriendo en este video, a los trastornos mentales más comunes que atendemos en psicoterapia, porque son 216 trastornos mentales, pueden ser bastante diferentes entre ellos, ¿sí? Entonces yo me refiero específicamente a los que atendemos en psicoterapia, que son trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, trastornos de conducta alimentaria, trastorno de estrés postraumático, trastorno obsesivo compulsivo, solo por mencionar algunos. Por supuesto que hay más trastornos que atendemos en sesiones de psicoterapia. Y bueno, esta parte desde la perspectiva psicológica, como te comentaba anteriormente, desde la psicología podemos explicar esto que los psiquiatras lo explican de otra manera, ¿no? Mediante los principios de aprendizaje, mediante condicionamiento clásico, mediante condicionamiento operante, mediante aprendizaje relacional, podemos darnos cuenta que muchos de los trastornos mentales, que realmente desde una perspectiva de análisis de conducta o de terapias contextuales es un término que se evita utilizar, solamente se conceptualizan como comportamientos problemáticos o problemas psicológicos sin darle la etiqueta de trastorno mental. Pero hay muchos trastornos, por ejemplo el trastorno de estrés postraumático, que serían sencillos de explicar desde el condicionamiento clásico, condicionamiento operante, condicionamiento aprendizaje relacional, ¿sí? Y podemos encontrar desde una perspectiva conductual que eso que los psiquiatras han conceptualizado como un trastorno mental lo podemos conceptualizar como problemas del comportamiento. Y bueno, como te comentaba anteriormente, un trastorno mental desde una perspectiva psiquiátrica es un conjunto, ¿sí? Es un síndrome, ¿sí? Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Ejemplos, en el video anterior te hablé como de signos y síntomas, pero más desde una perspectiva médica. Te voy a dar ejemplos desde una perspectiva más psicológica. Ejemplo de signos: sudoración, temblor, las compulsiones que hacen los pacientes con TOC, ¿no? Un terapeuta puede ver a la persona haciendo su compulsión.
la hipervigilancia. Ejemplos de síntomas: miedo a morir, miedo a perder el control, obsesiones, pensamientos intrusivos acerca del futuro, de los demás, de la vida, recuerdos angustiosos o recurrentes. Esos son ejemplos de síntomas. Entonces, dentro de los trastornos mentales, ¿sí? Cuando nosotros abrimos el DSM-5 o el CIE-10, nos vamos a encontrar un conjunto de signos y síntomas, ¿sí? Que nos van a decir el tiempo, el periodo y cuántos criterios se tienen que cumplir. Y también nos van a dar los criterios de exclusión. Ahora, ¿cómo se conceptualiza en psicología los trastornos mentales? Bueno, desde una perspectiva conductual o desde una perspectiva contextual, si tuviéramos que buscar el origen, ¿sí?, de los trastornos mentales, ¿sí?, los podremos encontrar en el comportamiento de la persona, en las cosas que la persona hace. Vamos a ver. La persona, ¿sí?, se encuentra en alguna circunstancia que sea difícil, que sea compleja, en una situación vital negativa en la que están pasando diferentes circunstancias, ¿ok? Entonces la persona tiene determinados problemas en su vida, ¿sí?, y empieza a utilizar comportamientos problemáticos de regulación emocional para escapar o para evitar pensamientos, emociones, sensaciones, impulsos, recuerdos, ¿sí?, que no quiere pensar o sentir. Y cada vez que está haciendo esto, la persona se está alejando de las cosas que son importantes en su vida. Y cada vez que esta persona se aleja de las cosas que son importantes en su vida, es probable que aparezcan más emociones como tristeza, como ansiedad, como soledad, ¿sí?, porque se está alejando de lo que es importante en su vida. Entonces, esta parte es muy interesante. ¿Por qué? Porque a veces cuando leemos el DSM, como cuando leemos el DSM-5, cuando leemos, por ejemplo, trastorno de ansiedad generalizada o trastorno de estrés postraumático, pareciera que cuando la persona tiene el trastorno, por el hecho de tener el trastorno, va a desarrollar esos comportamientos, y no necesariamente es así. A la persona le puede pasar una situación traumática, ¿sí? Esa situación traumática puede adquirir funciones de estímulo aversivas, puede haber situaciones, personas, lugares, objetos, cosas, pensamientos, emociones, sensaciones, impulsos, recuerdos, que esa persona haya experimentado o haya vivido en esa situación, ¿sí? Se adquieren las funciones de estímulo. Eso nos lo explica la teoría de los marcos relacionales. Y a partir que nuestros eventos privados tienen funciones de estímulo aversivas, la persona va a empezar a desarrollar comportamientos de escape, de evitación, de conductas de seguridad, que van a dar probablemente, ¿sí?, al surgimiento de lo que los psiquiatras le llaman un trastorno mental. Entonces, si bien es cierto que las variables biológicas, genéticas, sociales, psicológicas, conductuales, todas se interrelacionan, porque es así, se interrelacionan, nosotros podemos encontrar en el origen, vamos a llamarla así, en los comportamientos que la persona desarrolla para escapar, para evitar. Es como se va a empezar a desarrollar un trastorno mental. A veces pensamos que cuando alguien tiene la etiqueta de trastorno de estrés postraumático, por ejemplo, y vienen los criterios y los síntomas y los signos, que es la etiqueta la que hace que la persona haga esos comportamientos y tenga eso. Sin embargo, es al revés. De una perspectiva conductual es al revés. A la persona le pasó una situación traumática, esa situación traumática hizo que la persona adquiriera funciones de estímulo aversivas a situaciones, personas, lugares, cosas, objetos, pensamientos, emociones, y a partir de que pasó eso, la persona empieza a desarrollar comportamientos
para escapar, para evitar de esas emociones, de esas sensaciones, de esas situaciones. Y cuando empieza a desarrollar esos comportamientos, después de eso es cuando es probable que se le pueda poner la etiqueta de trastorno de estrés postraumático, ¿ok? Entonces, si tuviéramos que buscar en algún lugar el origen de algún trastorno mental, no lo estaríamos buscando en el cerebro, no lo estaríamos buscando en algún desequilibrio neuroquímico, no lo estaríamos buscando en los genes, ¿sí? No lo estaríamos buscando con técnicas de neuroimagen, que es lo que hace la gente de psiquiatría, ¿no? Nosotros, los terapeutas de orientación conductual, de orientación contextual, buscaríamos el posible desarrollo de un trastorno mental en el comportamiento que la persona realiza, ¿sí? Realmente la persona tiene problemas en su vida, tiene diversos problemas, pueden ser en el área académica, laboral, personal, social, deportiva. Cuando tiene esos problemas, ¿sí?, la persona va a intentar solucionarlos, va a utilizar recursos de afrontamiento para solucionarlos, y si sus recursos de afrontamiento son buenos, entonces va a continuar con lo que tiene que hacer. Pero si sus recursos de afrontamiento son malos, puede generar dificultades en su vida. Ejemplo, hay personas que se cortan, hay personas que vomitan, hay personas que consumen alcohol, que consumen tabaco, que consumen drogas, que consumen ansiolíticos, que se queman, que golpean la pared, que se arrancan el cabello, que comen demasiado, que no comen, que vomitan, que duermen mucho, que no duermen. Entonces, todos esos comportamientos que las personas hacen para intentar controlar sus pensamientos, sus emociones, sus sensaciones, sus impulsos, sus recuerdos, escapar de situaciones, de recuerdos, es lo que va a hacer, ¿sí?, que sea posible que más adelante esos comportamientos sean los que puedan hacer que se desarrolle un trastorno psicológico, un trastorno mental. No al revés, no es como que te diagnostiquen, usted tiene trastorno de estrés postraumático, y como si el trastorno estuviera dentro de ti, como si estuviera dentro de tu cuerpo, como si hubiera algo que no estuviera funcionando bien, ¿sí? No es así desde una perspectiva psicológica contextual, sino es al revés. La persona se encuentra en una situación, y en esa situación en la que se encuentra desarrolla comportamientos de escape, de evitación, de seguridad, que hacen que a corto plazo los eventos privados disminuyan, pero a largo plazo hace que los pensamientos regresen con más fuerza. Entonces, esta es una de las principales diferencias que vamos a encontrar. En algunas ocasiones en psiquiatría parece que el problema está dentro del organismo de la persona, ¿sí? En algunos modelos cognitivo-conductuales pareciera que también está dentro de la persona. Sin embargo, en modelos contextuales el problema está en la forma en que la persona se relaciona con el ambiente, cómo responde al ambiente, ¿sí?, qué es lo que hace en presencia de pensamientos, emociones, sensaciones, impulsos o recuerdos desagradables, y si eso que hace lo acerca a las cosas que son importantes en su vida, acerca de lo que quiere lograr o no, o si lo alejan. Si yo constantemente me estoy acercando a una vida que vale la pena ser vivida, una vida donde encuentro satisfacción, es muy probable que lo que piense y lo que sienta sea agradable. Si yo todo el tiempo me estoy alejando de las cosas y mis comportamientos están haciendo que yo pierda cosas en mi vida, familia, amigos, pareja, trabajo, esas pérdidas también tienen un efecto, ¿sí? Entonces me gustaría que notes eso, ¿sí?, que es el comportamiento de la persona, los comportamientos problemáticos de regulación emocional que la persona utilice para escapar, para evitar
pensamientos, emociones, situaciones, personas, lugares, cosas, ¿sí? Es lo que pudieran ser en combinación con otras cosas, con otras variables, desarrollar algún trastorno mental, y no al revés. No es a partir de que tú tienes el trastorno mental vas a hacer esos comportamientos, ¿no? Primero la persona empezó a desarrollar esos comportamientos y después de desarrollar esos comportamientos se le da la etiqueta desde una perspectiva psiquiátrica de determinado trastorno. Realmente en psicoterapia, en modelos de orientación contextual, pues no se utilizan, ¿sí? No es necesario, no es necesario que tú sepas cuál es el diagnóstico desde una perspectiva psiquiátrica, porque solamente vas a trabajar con comportamientos problemáticos. Siempre y cuando tengas claro cuáles son las conductas problemáticas y cuáles son las conductas metas, no es necesario etiquetar, ¿sí? Entonces, el trastorno, ¿sí?, no es algo que esté adentro de la persona, ¿sí? Es una situación que la persona está viviendo afuera y que puede cambiar con los comportamientos adecuados. ¿Por qué? Porque cuando una persona que ya ha ido a psicoterapia, que tiene trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, es muy probable que siga teniendo obsesiones, que siga teniendo compulsiones, pero si ya tiene las herramientas y estrategias necesarias, puede tener una vida plena y acercarse a lo que es importante momento a momento, sin necesidad de evitar o escapar. Entonces, creo que queda más claro, ¿no?, qué es un trastorno mental. Ya di un poquito más la visión que se tiene en psicología. Son problemas de la vida cotidiana que las personas tenemos, y cuando no tenemos los recursos de afrontamiento adecuados, utilizamos comportamientos problemáticos de regulación emocional que cada vez que lo hacemos nos alejan de las cosas que son importantes en nuestra vida, perdemos cosas y eso hace que se haga más grande la situación y que no se resuelva. Entonces, pues bueno, creo que espero haberlo explicado de una manera adecuada. Me confundí un poco mientras te hablaba sobre este tema, pero esa es la visión que tenemos en psicología y la diferencia que se tiene respecto al trastorno mental que se tiene en psiquiatría, respecto a comportamientos problemáticos, problemas psicológicos que tenemos, problemas comportamentales que tenemos en psicoterapia, en terapias contextuales, terapias conductuales. Y bueno, de mi parte sería todo. Te recuerdo mi sitio web www.psicoterapiabienestar.org, y espero que este video te ayude a aclarar un poco más acerca de qué es un trastorno mental. Tú lo puedes notar, por ejemplo, si tú ves los criterios del trastorno de estrés postraumático, te vas a dar cuenta que hay varios criterios de conductas de escape y conductas de evitación, y también pensamientos, emociones y sensaciones. Es muy interesante. Bueno, que tengas una excelente tarde. Hasta pronto.